Estamos en la segunda jornada del 45 Rally de Ourense. En el tramo urbano de ayer, la victoria fue para Miguel Fuster por solo 7 décimas de ventaja sobre Sergio Vallejo. Sin embargo, la otra cara de la moneda fue para Jonathan Pérez. El asturiano golpeaba un bordillo y se dejaba en el incidente más de 4 minutos. Ayer todos mirábamos al cielo y la previsión se cumplió. Llueve. Toca la situación que menos gusta a los pilotos, el baile de los neumáticos. Los equipos tendrán que decidir ahora qué tipo de rueda montar. Veremos quién acertó y quién no. Cinc, 4, 3, 2, 1, va! 75, 26 curt entrant en cap, escarcir més curta bona i frenar 75, 42 curta dins. 100, dreta 3, poc dins sacrificar, per esquerra 2, aviat dins, sobre 3 més tancar. Viñes ganó la Copa de España, aportando los puntos para mantener a Suzuki líder del campeonato de marcas. Ha sido un rally complicado y estos 3 últimos tramos estaban bastante sucios y hemos tenido que ir con un poco vigilando, pero nada, muy contentos. Y nada, otra victoria más, me parece que no seguiremos líderes del Campeonato de España, pero segundos, terceros casi seguro que sí. Y muy contentos, y esta victoria pues como siempre para el equipo, por un especial para Rafa, que a ver si puede vernos y nada, a ver si puede estar aquí pronto con nosotros después del accidente que tuvo con la moto y nada, muy contentos. Víctor Senra pudo con Evia por solo 2 décimas de segundo y finalmente fue tercero. La primera pasada aquí del intro, pues nada, nos falló el coche, perdimos unos 20 segundos o así, se puso cerca Evia mucho y nada, ahora este bucle pues nada, corrimos lo que pudimos, sobre todo en el cañón también corrimos mucho y nada, en el último pues la jugamos, corrí más que nunca creo y nada, al final por 2 décimas que tanto era para uno como para otro. Chevy Pons fue segundo en su estreno del Ford Fiesta Proto. Es posible que también lo veamos en el próximo rally en Ferrol. Pero bueno, el coche también es un coche nuevo, el equipo ha trabajado bien, hemos ido de menos a más y la verdad es que contentos, al final hemos hecho buenos tiempos. Miguel y Sergio corrieron mucho por la mañana, se nos escaparon, pero bueno, un segundo puesto es bueno para empezar. Venga, que este tramo es largo, no cagarla, ritmo, ¿eh? Miguel Fuster cimentó su victoria en los tramos matutinos.
Un pinchazo de Vallejo en el cañón Dosil dejó vía libre al alicantino hacia la victoria. Con derecha 8, buena mala, pronto pisar con piedras sueltas. Con izquierda 10, 25, rasante, y con izquierda 10, 75, frenos. Derecha 8, buena mala, pasar, rojo no ras, con todo carril. Nos hemos llevado la victoria. Yo creo que el rally, hemos hecho un rally muy inteligente, lo hemos ganado esta mañana dando la sorpresa en agua, luego ha sido mantenernos y bueno, la verdad es que hemos estado delante desde el principio hasta el final, o sea que hemos dominado bien y también hemos tenido la suerte de que Vallejo pues haya pinchado, porque si no nos hubiera sido una tarde frenética, porque llevábamos un ritmo muy rápido los dos y bueno, pero son las carreras y a pensar ya en Ferrol y ir sumando.